Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, anoche terminé de leer este libro, que está en 3 volúmenes. Se llama Juan Lobo y está escrito por Émile Richebourg. Bueno, este autor, yo no sé bien cómo se dice, ya os comenté, Richebourg, es un escritor francés del siglo XIX. Ya os hablé allí de este autor cuando comenté La Condesa Paula. Bueno, este autor, como ya os dije allí en La Condesa Paula, lo descubrí de casualidad, porque compré El Testamento Rojo de Xavier de Montepin y llevaba esa novela de La Condesa Paula. Y bueno, la verdad es que La Condesa Paula me encantó, me gustó muchísimo. Incluso me gustó más que la obra de Xavier de Montepin, y mira que ese también me gustaba mucho. Entonces, siguiendo mi costumbre habitual, que es que cuando un autor me gusta, busco más obras de ese mismo autor, pues he buscado por Wallapop, porque no hay otro sitio donde encontrarlo, incluso es muy difícil en Wallapop también, solo había este anunciado y entonces me he comprado este, Juan Lobo. Bueno, esta obra es muy difícil de conseguir, casi imposible, porque he mirado en todo colección y en todo colección, estos son 3 volúmenes y a lo mejor tienen un volumen, uno, y luego por ahí otro. O sea, habría que comprarlo en varias veces y es muy difícil conseguir los 3 volúmenes. Bueno, a mí esta obra me ha encantado. He disfrutado muchísimo leyendo. Pero es que además voy a sacarle dinero, porque esto, como es una obra tan rara, pues ya después lo venderé y no está mal sacarte un dinero ahora con lo carísima que está la vida, lo caro que está todo. Entonces yo a esto le sacaré dinero. Así que miel sobre hojaldre. He disfrutado y ganaré también. Bueno, pues esta novela me ha gustado tanto como, o más, no lo sé, como no, más que La Condesa Paula, ¿no? Y bueno, La Condesa Paula parece ser que era una historia real y era todo muy verosímil. Y esto, pues probablemente es una novela, seguramente. Tiene cosas, bueno, hay mucho realismo aquí también, pero tiene cosas que no son realistas, ¿no? La novela trata, voy a decirlo porque como no vaya, voy a contar un poco el argumento porque como, no sé si eso se llama spoiler, no lo sé, estoy muy atrasada el tiempo, muy antigua. Ya se me ha ido el santo al cielo. Bueno, la novela trata de, bueno, me recuerda novelas de Xavier de Montepin también, y algo tiene en común con La Condesa Paula. Hay mucha, puede ser historia real, hay verisimilitudes, no me sale. Bueno, son 2 hermanos, aunque de distinto padre, ¿no? Uno de ellos, el mayor, se llama Pablo y su padre había sido marqués, pero en los tiempos venía de una familia muy antigua, los marqueses de Chamarán, y bueno, y ahí te cuenta la historia. Lo que me gusta de este autor, de mí, de Richebourg, una de las cosas que a mí me gusta mucho es que una persona culta conoce la historia y entonces su novela, aunque puede que sea inventada, pero se ajusta a la historia que pasaba en Francia, ¿no? Se ajusta. Y aquí en esta novela trata de varios momentos de la historia de Francia. Pues, por ejemplo, al contar la historia de los chamarán, dice que el abuelo, el bisabuelo, habían sido muy, muy amigos de los monarcas durante durante siglos, creo. Y claro, después cuando la Revolución Francesa, pues claro, como entonces mataban a los monarcas, los revolucionarios, ¿cómo se llamaban estos? Bueno, Robespierre y todo esto, hacían tribunales en un principio, hacían tribunales y mataban a los nobles, entonces guillotinaron a un abuelo. Ahí te sitúa en la época de lo que pasaba, ¿no? Es un hombre culto, entonces habla de esa época. Y la novela se sitúa en el Segundo Imperio, o sea, en la época de Napoleón II, y trata momentos históricos, o sea, la novela se ajusta a los momentos históricos. Habla de la guerra prusiana, que eso fue al final del reinado de Napoleón III.
incidentes de la guerra. Luego, como habla, va hablando de diferentes épocas para contar la historia de los personajes, habla también de la Segunda República, que la Segunda República duró poco. Entonces, bueno, había, y te cuenta cómo estaba la cosa, estaba muy mal. Porque, bueno, y aquí en España también, poco tiempo después vino la primera República. Es que cuando se cambia de un régimen a otro, aunque el nuevo sea mejor que el anterior, se pase de un periodo de absolutismo a uno de libertad, pues hay muchas revueltas. Eso es cierto, y ahí te lo dibuja, ¿no? Te lo dibuja bien, que los personajes llegan a París, pero acaban de derrocar al rey, creo que era el Luis XVIII, que después de la Revolución Francesa y después de Napoleón volvió la monarquía, entonces lo derrotaron y se hizo la Segunda República. Entonces eso te lo cuenta, y había mucho, te sitúa en la época, diciendo que había mucho revuelo, que los nobles tenían miedo, porque como en la Primera República los habían matado, pues tenían miedo también de que tomaran represalias contra ellos, porque entonces era el pueblo el que llegaba al poder, ¿no? Pues eso pero ahí de manera objetiva, no se pone como Víctor Hugo. Víctor Hugo es un sectario total. A mí no me gusta, tenía libros de él, pero estaba leyendo, pero a mí no me gusta el sectarismo, bueno, porque ensalzaba de una manera, vamos, en la Revolución Francesa, que ya os comenté, el 93, en una novela de Víctor Hugo, el 93, como ensalzaba de tal manera, bueno, y estaba en el poder Robespierre, cortando cabeza a diestro y siniestro a todo el mundo, y lo pone eso como una maravilla. Bueno, sobre el papel era una maravilla, pero en la práctica estaban matando a mucha gente, ¿no? Y eso hay que verlo, y era muy sectario. Víctor Hugo, bueno, y luego tiene otra novela, Víctor Hugo, que se llama Historia de un crimen, y en la historia de un crimen, pues, dice, bueno, pues habían matado a alguien y es un crimen. No, es la historia de cómo Napoleón III dio un golpe de Estado en la Segunda República, que lo nombraron a él presidente, y dio un golpe de Estado y surgió el Segundo Imperio. Bueno, pues eso Víctor Hugo lo pone como un criminal. Sin embargo, aquí no se habla así de política, se dice las cosas que pasaban, ¿no? Me parece Émile Richebourg una persona imparcial, que se cuenta, te sitúa en el marco histórico, tampoco ahonda, pero dice cómo estaba la cosa, pero no aquel que está ahí, parece que haciendo política, parece que está haciendo propaganda política. Además, no tiene razón, porque en la Segunda República, ahí en Francia, pues estaba todo muy revuelto, según cuenta este aquí, porque había habido un cambio de régimen, y entonces pues no había seguridad jurídica ninguna, entonces el comercio iba mal, la economía iba mal, y cuando eligieron en las elecciones a Napoleón III, bueno, lo eligieron como presidente, después dio un golpe de Estado que se puso por 10 años. Pues eso fue una época de prosperidad para Francia, ¿no? Y aquel lo pone como un crimen, no sé qué, Víctor Hugo, que la gente se lance a la calle, a la lucha, o sea, una locura. Digo, qué persona más sectaria, esto no me gusta a mí, en un escritor. Entonces, Richebourg no es así, Richebourg es más imparcial. Cuenta su novela, sabe de historia, la pone en el momento histórico y eso es una maravilla. Eso es importante porque yo me puse a leer una novela histórica, era de un autor español, no recuerdo el nombre, ¿no? Pero no tenía ningún... Bueno, no era novela histórica, era una historia que pasaba en el siglo XIX, pero no se ajustaba para nada. Se ve que el hombre no sabía nada de historia, porque no se ajustaba ni a lo que estaba pasando en ese momento, ni el monarca que estaba, ni qué pasaba. Entonces eso a mí no me gusta, no la terminé de leer, digo. Y la moneda que decía, esa moneda por esa época no podía ser, porque hablaba de peseta y de duro, y entonces no, eso vino después. Entonces dejé de leerla, sin embargo este sí te sitúa. Y hay autores españoles de novela histórica, por ejemplo, Rafael Pérez y Pérez, que esa es muy interesante. Rafael Pérez y Pérez te sitúa en el momento histórico, te cuenta la historia, sí que inventará, pero está todo muy detallado, hasta la moneda, hasta lo que pasó. En fin, no sé, me estoy yendo ya por las ramas, seguramente. Bueno, el caso es que este autor me gusta, sí. Me pillo por ahí alguna novela más. Seguramente no la compraré por Wallapop porque hay que pagar los gastos de envío y sale caro. Pues si me la pillo por ahí, pues me la compraré seguro. Bueno, pues la historia es que son dos hermanos de diferentes padres. Y en la época del Segundo Imperio, que ya estaba en la Francia más tranquila,
Y, y entonces uno de ellos, bueno, se han arruinado por las revoluciones y todo eso, y el padre del primero se suicida, bueno, y se casa con, la madre se casa con otro, porque tiene al otro hijo, ¿no? Entonces el marido, el marido de la madre, que es padre del segundo hijo, no quiere al primer hijo, ¿no? Y no quiere darle educación, ni quiere darle nada. Y es hijo de un marqués. Y es un tío, pues un varón de Simay se llama, que es derrochador, mujeriego, en fin, un desastre. Entonces ese hijo mayor, que su padre murió, es una buenísima persona, se llama Pablo, y se va a la... aparece por ahí un primo suyo y dice, pues vente o sea, a Calcuta, creo que aquí tenemos una empresa y aquí te puedes prosperar, ¿no? Y entonces se va a Calcuta. Y el otro hijo se queda con la madre. Entonces el padre es un vicioso y el hijo, este hijo segundo, que varón de Simais también, es un mujeriego, un vividor, ahí lo describe muy bien cómo es, ¿no? Me recordaba en la novela de Paula al marido de Paula, que también, o sea, son personas que no quieren trabajar, que quieren disfrutar de todos los placeres, unos viciosos, ¿no? Lo describe muy bien. Entonces el padre está arruinando y muere, ¿no? Y se queda el hijo con la madre. Pero este hijo también es muy derrochado y termina arruinando, gastándose el dinero que está medio en la ruina. A todo esto el hermano, el Pablo, hace fortuna en Calcuta y entonces vuelve casado con su mujer, que está embarazada, ¿no? Y el hermano, pues lo oculta, quiere ocultarlo de la gente porque tiene un plan secreto, como es rico, a ver lo que le puede sacar, ¿no? Haciéndole la pelotica. Lo que hace la gente mala pone buena cara, no te pone mala cara, ¿no? Entonces él, pues, adulando a su hermano, a su cuñada, le busca una casa, se lo hace todo y el hermano confía en él y le da millones que tiene porque ha venido rico para que se los administre, los millones. Y nada, y ahí está muy bien. Y el otro pues está con su mujer, que la quiere muchísimo, el Pablo con su mujer, y ahí está muy bien. Pero de repente recibe una carta de Calcuta que ha muerto su protector. Entonces tiene que marcharse a Calcuta. Y la mujer quiere marcharse con él. Pero él no quiere porque como está embarazada, entonces se la confía a su hermano, al varón de Simay, al sinvergüenza. Dice, te confío lo que más quiero en el mundo, a mi mujer, y además le deja apoderado para que pueda gastar y pueda invertir sus bienes, porque tiene confianza plena en ese hermano, ¿no? Entonces él se marcha a Calcuta. Y nada más marcharse, pues este de momento trata bien a la mujer, que está embarazada y todo, pero después se entera de que el barco donde su hermano iba a venir ha naufragado en el mar. Entonces cree que su hermano ha muerto. Y entonces lo que piensa es apoderarse, que ya tenía la mitad de la fortuna de su hermano, apoderarse de toda la fortuna de su hermano. Pero le molesta a la mujer. Y entonces va y busca, porque le han recomendado un hombre que es como un detective privado, pero que es un sinvergüenza, que saca a los ricos de los líos en que se meten, ¿no? Lo busca a este sinvergüenza, no me acuerdo cómo se llamaba, y entonces le cuenta el problema y que quiere apoderarse de toda la herencia de su hermano, pero que le molesta a la mujer y el hijo. Entonces, entre el sinvergüenza y él traman, el otro le recomienda que diga que no es la mujer de su hermano, que es la querida. Y que van a venir y dice, y tú simula que haya escrito a unos parientes de Londres, porque la mujer era inglesa y no hablaba el francés bien. Y había vivido en la India también, ahí en Calcuta. Y sabía indio y dice, simula que yo me hago pasar por un pariente de ella, que vengo a llevármela y yo me encargaré de ella. La desaparecemos y tú te apoderas de la herencia. Como tu hermano ha muerto, no, y eso hacen. Se llevan a la mujer embarazada, se la llevan a un castillo y la tienen encerrada en el castillo. Y entonces, cuando da a luz, que no llaman a un médico ni llaman a nadie, el niño lo separan enseguida de la madre, lo ponen con una cabra, se cría salvaje el niño con la cabra. Y a la madre, cuando le dicen que su marido ha muerto, se vuelve loca, también la mujer, pierde la cabeza, se vuelve loca. Entonces tenían a la mujer, su cuñada, encerrada en un castillo
sin dejarla ver a su hijo, al hijo lo tenía ahí criado con una cabra salvaje que no ni hablaban con él, no sabía ni hablar, era un salvaje. Y él se apodera de toda la herencia. El hermano, el varón de Simai se llama, ¿no? Entonces se casa con una mujer, se casa, tiene 2 hijos, una de ellas Enriqueta, y se llama la hija, y el hijo Raúl, me parece que se llamaba. Y bueno, es que va saltando así en el tiempo, ¿no? Y luego aparecen por allí un matrimonio que eran amigos de la marquesa, la que está encerrada con el hijo, y van buscándola. Pero este se entera, el hermano se entera y le hace una lanza y lo mata al que va a buscarla. Y la mujer estaba embarazada también, cuando se entera que el marido ha muerto, pues le da un trastorno y entonces tiene una hija, esos que eran amigos de la marquesa, ¿no? Y luego a la hija la adopta y ahí pasa el tiempo, pasa mucho tiempo. Entonces se descubre por ir por los montes un salvaje y ese salvaje era el niño que habían dejado allí con las cabras, que porque va saltando la historia, ¿no? Y es muy bonito, es una novela preciosa, a mí me ha encantado. Luego este salvaje no sabía ni hablar ni nada y la gente estaba por ahí, pero él tenía muy buen corazón. Claro, eso no es verosímil, porque yo estuve buscando, a ver si se basaba en algún hecho real, estuve buscando salvajes que hubieran aparecido en Francia y entonces me encontré que aparecía un tal Víctor, que era un niño salvaje también, como Mowgli, una cosa así, pero es que este también lo pone en la novela que no sabía ni hablar, estaba por ahí, por los montes viviendo en el monte solo, amigo de los animales, o sea, un estado salvaje, si le decían el niño salvaje, entonces le llaman Juan Lobo, que es el título de la novela, Juan Lobo. Entonces, en la realidad, buscando yo por internet un niño salvaje, a ver si se había basado en un hecho real, no, había un niño que se llamaba Víctor, que encontraron en el siglo XIX también, un niño salvaje, intentaron enseñarlo a hablar y civilizarlo, pero no fue posible, se quedó en estado salvaje, ¿no? Sin embargo, aquí en esta novela, pues sí consiguen al salvaje civilizarlo. Pero bueno, también es que se enamora. Se viene a enamorar de su prima. Un día por allí pasando por el monte, la prima, Enriqueta, con otra amiga, pues se cae por un barranco y el salvaje la salva. Y ella se enamora, pero claro, dice, ¿cómo voy a querer ya un salvaje? Un hombre así, pero está enamorado, ¿no? Es una historia preciosa. Luego aparecen, en fin, al final resulta bien. El padre no se había ahogado en el mar, al final se había salvado y se había ido a una tribu de negros y había estado, en fin, pasan un montón de años hasta que puede volver y cuando vuelve no lo encuentra, pero no se da a conocer. Entonces, en la sombra se hace pasar por un benefactor y está buscando a su mujer y a su hijo, ¿no? Y termina muy bien la novela, ¿no? Bueno, hay algunas similitudes con la Condesa Paula. Lo que veo yo que en la Condesa Paula también, como os dije, era creo que era una historia real, pero era un hito contra el idealismo. Esa, por ser tan idealista, quiere casarse con un noble o quiere subir de categoría y se va con un sinvergüenza, ¿no? Uno que era marqués, pero era sinvergüenza y le hace la vida imposible, que está a punto de morir, ¿no? Pues aquí también hay similitudes, porque aquí también el varón de Simais es un sinvergüenza como aquel, o más, porque este llega a cometer crímenes directamente, mata al amigo que va a buscar a la marquesa, ¿no? Aquel no llega a cometer crímenes, el otro en la novela de Paula, pero también son personajes muy parecidos. Entonces, en la novela de Paula, el malo se suicida y antes de suicidarse mata a otro malo y eso es lo que soluciona la novela, ¿no? Y aquí, en esta novela, se suicida el marqués, pero casi lo obligan casi a suicidarse, porque ya se ve sin salida, porque llega a donde sea, incluso a raptar a su hija, con tal de tener dinero y de vivir bien, un vividor total. Entonces, ya por el miedo que le meten, se suicida, pero casi a la fuerza porque creía que iba a ir a prisión, ¿no? Entonces parece como que da la idea, en las 2 novelas, me parece a mí, como que las personas tan malas que tanto daño hacen, lo mejor que pueden hacer es suicidarse. Esa es la idea que da, entiendo yo.
Y bueno, es cierto, porque con la moralidad que había en aquellos tiempos, si el hombre, el varón, no se llega a suicidar con el crimen que había cometido, con todo lo que había hecho al hermano, pues entonces el deshonor iba a llegar a su hijo, si su hijo también quería suicidarse cuando se entera de la verdad. Entonces hubiera llevado el deshonor a su hijo y a su familia y lo hubiera hundido en la miseria. Entonces lo bueno que hace el hombre es suicidarse. Y en la otra novela también, gracias a que en la condesa Paula, gracias a que se suicida y además mata a uno malo que la tenía ella secuestrada y aunque él no lo sabía, pero sabía que era un malo que le había estropeado la vida, dice, pues yo mato a este y después me suicido. Gracias a ese acto termina bien la novela, porque si no, si hubiera seguido viviendo ese hombre, como en aquellos tiempos, no, bueno, sí, te puedes divorciar, pero bueno, iba a llegar ahí, es que iba a seguir en su maldad, en la ruina, iba a seguir ahogándose, haciendo daño, su vida era hacer daño solo, y este también. Eso es lo que veo en común, que eran personas malas y que además fastidiaban al prójimo y que iban a sumir a su familia en el deshonor. Y entonces parece ser, eso lo veo en común con las dos novelas, que la solución, lo único que podían hacer en ese caso, era suicidarse, porque si iban a la cárcel, pues iba a enterar todo el mundo del deshonor y iban a arrastrar a su familia en ese fango, ¿no? Porque el honor entonces era muy importante. Bueno, esto me recuerda un poco a los japoneses. Los japoneses, creo, no estoy muy segura, es que lo he oído, también tienen esta mentalidad de que cuando alguien en la familia hace algo como que es un deshonor y como hay que suicidarse, hay mucho suicidio en los japoneses. Entonces, yo eso lo he visto en las dos novelas que he leído de Richegor, como que plantea que en esos casos en que una persona es un tema apasionante, que solamente ya está tan podrido, es tan malo, que no tiene solución, no tiene rehabilitación, y además va a arrastrar a su familia con él, dice, la única solución era que se suicidara. Bueno, eso en cierto modo la sociedad lo hace, porque hay personas tan malas que no pueden estar sueltas, porque y el derecho está para eso también, para protegernos. Entonces, cuando una persona comete crímenes, comete violaciones, robos, entonces para eso está la cárcel, para tenerlo ahí. Incluso en momentos históricos, pues ha existido la pena de muerte, porque esas personas, la ejecución, bueno, y hay muchos países en el mundo ahora mismo que están, esas personas corrompen a la sociedad, son como un mal. Entonces, si se dejara suelto a eso, pues sería de terror, porque claro, este hombre es que era capaz de todo, el marqués, el barón de Simay, hasta rapta a su hija cuando ya ve que no tiene salida para sacar dinero, o sea, y no duda en matar, no duda en todo. Entonces, en estos casos, pues la sociedad tiene que hacer algo, ¿no? O prisión, o pena de muerte, o que este propone que se suiciden, porque si iba a la cárcel ya iba a ser el deshonor para su familia también. Bueno, la cuestión es que a mí la novela me ha encantado. Yo recomiendo, si encontráis este autor por ahí, Emile de Richebourg, pues que lo leáis, porque es una maravilla. Me gusta mucho más que Víctor Hugo, que tengo ahí un montón de novelas de Víctor Hugo, pero no. Incluso me gusta más que Xavier de Montepín, y lo he descubierto por casualidad. Que están bastante... Es que este libro es de 1800, es bastante antiguo, es del siglo XIX, ¿no? ¿Cómo lo tengo? Está destrozadico el pobre. Es de 1896, o sea que tiene más de 125 años. Entonces esto es una maravilla, me ha encantado. La verdad es que he pasado un momento estupendo leyendo, es que te olvidas de, bueno, se disfruta leyendo. Y bueno, claro, tampoco te puedes refugiar en la lectura y olvidarte de tus problemas, pero bueno, una vez que tienes resueltos tus problemas y que estás bien, pues, ¿qué? Pues leer está bien, está muy bien. A mí me gusta mucho leer y disfruto mucho leyendo. Bueno, amiguitos, venga, saludos, os mando muchos besitos.